Muchísimas gracias a nuestra querida audiencia que siempre pues nos siguen y están pendientes de nuestro foro. Hoy tenemos un tema interesantísimo. Vamos a hacer unas reflexiones sobre el equilibrio entre la vida personal y profesional. Así que bueno, te dejo la palabra, mi querido partner. ¿No? La interminable búsqueda del balance entre la vida personal y la vida profesional, ¿no? O sea, creo que al final de cuentas, yo hice como para empezar con mis historias, yo hice una reflexión respecto a los diferentes aspectos de mi vida, ¿no? El profesional, el económico, el personal, el de salud o deportivo, si le quieres ver así. Y es casi imposible lograr un balance entre todos, ¿no? O sea, estás muy bien con tu familia, pero te va mal en el dinero. Estás muy bien en el trabajo y con tu familia, pero tienes problemas con tus amigos. Y así sucesivamente te van pasando este tipo de actividades. Pero es muy importante tratar de encontrar ese balance entre la vida profesional y la vida personal. ¿Por qué? Ujú. Porque mucha gente se la pasa es más, pasamos, me voy a situar yo también en esa situación, pasamos muchísimo más tiempo en el trabajo que en nuestras casas. O sea, Es pasamos cierto. más tiempo con nuestros colegas, con nuestros compañeros de trabajo que con nuestras familias. Entonces, ¿en dónde está ese balance? ¿Qué es lo correcto? Porque usualmente dices, es un horario de 8 horas, pero pues también existe la cultura de las empresas en donde no, pues son 8 horas formales, porque lo dice la ley, pero te necesitamos para esto. Último momento, oye, espérame, y te la pasas trabajando más de esas 8 horas, que eso también reduce tu horario, tu oportunidad sobre cosas personales. Pero es un tema súper importante porque al final de cuentas se tiene que balancear por salud física y por salud mental. ¿A ti te ha pasado algo parecido, Gracia? Fíjate que depende de la profesión, porque en mi caso, que cubrí, por ejemplo, la fuente política, era complejo. A veces yo tenía que pasar 8, 9 horas esperando que un ministro quisiera darnos una entrevista. ¿No? Y lo mismo sucede con un médico. A veces el médico no se puede despegar de la clínica o del hospital donde se encuentre porque su paciente está en un estado crítico, ¿no? Y depende mucho de sus decisiones y de los medicamentos que tiene que indicar o tiene que operar de emergencia, en fin. O sea, yo creo que eso está bien para determinadas áreas profesionales, pero para otros esto ya definitivamente forma parte de nuestra vida personal y profesional, se mezcla. Es decir, a veces me tocaba ir y venir de mi trabajo, ¿sabes? O, por Ujú. ejemplo, pasó en Venezuela que hubo un terremoto, entonces tú estás ahí 3 días metido en plena situación difícil, contribuyendo pues a narrar las historias o, por ejemplo, lo que está pasando en este momento en mi país, en Venezuela, que es una situación bien compleja, no te imaginas cómo los periodistas están trabajando de manera ininterrumpida. Sí, día y noche. No, y tienes mucha razón, dependiendo del tipo de empleo, del tipo de trabajo, varía, ¿no? O sea, hay una gran diferencia entre el horario que tenía yo dentro de una empresa al horario ya como consultoría. A veces te beneficia, a veces te perjudica por lo mismo que dices tú. A veces tienes un horario un poquito más abierto, a veces tienes pues, largas jornadas de trabajo que tienes que estar haciendo para poder entregar los servicios que tienes que entregar. Pero al final de cuentas es cómo buscar ese balance. Y yo creo que una de mis recomendaciones en términos generales es el manejo de metas. O sea, establecer qué metas son las que se deben de tener. Un consejo que me daba un amigo mío empresario era yo todos los días me pongo 3 metas, 3 cosas que tengo que hacer, independientemente de mis metas de año, independientemente de todas las actividades que tengo. Yo en el día me tengo que poner 3 metas y esas 3 metas las tengo que cumplir. Y ahí me voy guiando en base a eso. Van a salir muchísimas más cosas durante el día, pero eso me ayuda a enfocarme y seguir cumpliendo, ¿no? Algunos objetivos. Y yo creo que de esa manera no te pierdes entre todo lo que te está pasando en el día, entre todo lo que tienes que hacer y vas dándole un orden para poder balancear tu vida profesional y tu vida personal, porque el trabajo nunca se va a acabar. Digo, no sé qué pienses. Yo lo que creo es que eso está bien, pero digamos,
Creo que el ser humano pasa por diferentes tipos de procesos de acuerdo a cómo está su estado de conciencia. O sea, lo digo porque, digamos, yo me puedo establecer 3 metas, pero pueden pasar muchos imponderables y frustrarme porque no lo pude hacer, de repente ni siquiera por mí. Entonces yo prefiero, como esa famosa frase que está en el tapete que me parece fantástica cuando uno se conecta consigo mismo y dice vivir el presente. Es decir, Ujú, darte ujú. cuenta de cómo rindes el tiempo sin estresarte. Es decir, pude cumplir hasta ahora. O sea, hice 5 o 3 procesos, por decirte algo. Y si no lo pudiste hacer, tampoco darte golpes de pecho, ¿sabes? De acuerdo. Entonces, yo creo que debe haber como un equilibrio mental, que para mí es fundamental, un equilibrio físico, porque uno sale agotado. Mi profesión a veces requiere un trabajo físico porque es de moverte de un lado para otro, pero si no, estás como estancado escribiendo o editando o en reuniones y de repente ni siquiera te tomas el tiempo de comer a las horas, ni siquiera te tomas Ujú. el tiempo de hacer ejercicio, ¿sabes? O de Eh, desconectarte mientras haces o eso. conectarte con la tecnología hoy en día que te absorbe. Es decir, si no es el trabajo, entonces son las noticias. Y si no son las noticias, entonces es como el momento de ocio y te pones a ver las redes sociales. En muchos casos, en vez de ponerte a caminar con la naturaleza o hacer ejercicio o compartir con tus hijos, ¿sabes? Tener una dinámica diferente. Entonces, al final yo creo que eso es un gran desafío. Para mí, ese equilibrio entre lo personal y profesional es un desafío que se puede lograr siempre y cuando veas el proceso como en tercera persona. O sea, creo que hay que tener esa como madurez con uno mismo, quererse, abrazarse, decir, bueno, toma tiempo también para ti, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, que yo hago muchas cosas a la vez y yo he tenido que aprender a hacer menos cosas para no generar una superactividad en mi vida, ¿ok? Ujú, Porque soy ujú. muy dinámica, o sea, me aburro inclusive. Entonces, digo, no, déjame terminar un proceso y arranco otro proceso. Antes yo, por ejemplo, podía hacer 4 procesos al mismo tiempo y eso genera estrés en el fondo. Sí, no, y mencionas dentro de tus comentarios, mencionas algo muy importante, que es la presión individual, y a eso le agrego yo también la presión social o del trabajo, ¿no? En el trabajo. Tú mencionabas el cómo se presiona a uno mismo dándose golpes de pecho, diciendo, hijo, no lo pude terminar, etcétera. Pues el trabajo siempre va a estar ahí, siempre va a haber algo, ¿no? Que va a continuar. Entonces, hay que ver el cómo administras tu tiempo para no sentirte mal tú mismo cuando no terminas algo completamente o cuando en algún momento tienes que dar seguimiento o cuando se te empiezan a juntar demasiadas cosas. Pero también yo creo que es deber de la gente el ayudar a que las empresas mejoren su ambiente social, su ambiente laboral, porque también pasa mucho, ahorita que te decía yo, la presión social en el trabajo. ¿Cuántas personas, y a mí me ocurría, cuántas personas no dicen, no, es que no me puedo ir ahorita a la hora del trabajo porque me van a ver feo los demás, porque los demás se quedan más tarde que yo y yo soy el primero en irme? O ese miedo a ser el primero en irte, porque luego resulta ser que, no, pero de los demás, sobre todo esas oficinas en donde todo el mundo está en un determinado horario y hay quienes trabajan más o no tienen nada que hacer, y hay quienes trabajan regular o normal, y hay quienes trabajan menos, ¿no? Pero es esa presión social, entonces es cuestión también de uno decir, a ver, espérense, señores, pues este es mi horario y yo lo trabajo efectivamente y vámonos, ¿no? Porque hay quienes se quedan 10 horas en el trabajo, pero de esas 10 horas son 2 horas y media, 3, que están en el cafecito platicando sobre las actividades del día, y hay quienes trabajan su horario laboral efectivo y no se distraen en nada para poder sacar todo, para poder ir a su vida personal y disfrutar un poco. A Pero mí me pasó pues, por, eso, ¿sabes? Cuando yo estaba de reportera, yo no necesitaba cubrir horas extras. A veces tenía colegas que se quedaban más tiempo para hacer más dinero. ujú, Y en mi caso, yo básicamente no me organicé de tal manera que yo terminaba mi horario, a menos que tuviera una pauta que evidentemente requería que yo estuviera pues cumpliendo más horas de la correspondiente, ¿no? Pero mira, tú sabes que hay un tema que me hiciste reflexionar, ya que estamos en los minutos finales, porque tú me hablabas de establecer metas y yo creo que más que establecer metas es priorizar tareas. ujú. Porque uno a veces tiene, cuando tienes tus hijos, tu familia, tu profesión, tienes muchas cosas que tienes que atender.
Y bueno, podemos llamar tareas o metas, ¿verdad? O sea, establecer, dependiendo, porque a veces la meta es como aspiracional, pero la tarea es como esas cosas que tienes pendientes. También es Ujú. como que de repente no es tan, no sé, como tan complejo como una meta, pues, como decirlo de una manera. No sé qué opinas. Sí. No, y dentro del mismo multitasking que estabas diciendo tú, yo soy muy de la idea, y las empresas han ido de cierta manera también evolucionando hacia ese lado, de no necesariamente tienes que estar enfrente de tu computadora para poder pensar sobre proyectos o poder pensar sobre X o Y cosa, o sacar adelante un proyecto, ¿no? Puedes estar en un rato de diversión, o de descanso en donde vas, te sientas, te relajas un poco, hasta te puedes dormir en algunos lados, o jugar billar, o jugar dados, o jugar algo, ¿no? Que te distraiga o que a la vez te divierta, pero que tú puedas estar pensando en ese proyecto. Entonces, ese tipo de prácticas también son bastante buenas. Me ha tocado ver otras prácticas en donde en el trabajo se lleva todo el mundo su comida y antes de la comida agarran y salen en grupito a correr o a caminar. Y esa también es una actividad que te ayuda a uno a fomentar el equilibrio en el equipo, pero a la Ujú. vez también a no necesariamente estar sentado pensando en algo, sino divirtiéndote en algo mientras en algún momento sacas adelante los proyectos que tienes. Entonces, digo, son prácticas de mejora, nada más que depende mucho de la cultura de la empresa. La cultura de la empresa es la que te va de cierta manera a definir, pero el hecho de que una empresa tenga una determinada cultura no significa que los empleados no puedan ayudar a mejorarla o a hacer recomendaciones para cambiarla. Y yo creo que hay una pregunta importantísima que uno se tiene que hacer ante este equilibrio entre la vida personal y profesional y qué es lo que más te importa en la vida. O sea, yo amo mi carrera profundamente, yo digo que es el aire que respiro, pero también asumo mi rol de madre, ¿sabes? Y asumo mi rol de hija y asumo un rol también de ciudadana, porque al final también nosotros tenemos que hacer aportes a la sociedad. Pero además tomarlo con, como dices tú, mi padre tiene un refrán que me encanta, que es que flota, es decir, tómatelo con calma. Y de verdad que al final uno es el que realmente se presiona y uno puede establecer los parámetros con tus clientes, en la empresa donde tú trabajas. Y cuando las cosas no coinciden o no funcionan, sencillamente entonces hay que tomar decisiones. Uno tiene que ser Ujú. contundente en ese tipo de cosas, porque tu vida personal, ante todo, es tu salud mental y tu salud física. Y eso es lo primero que tú tienes que atender para luego poder realmente asumir las demás responsabilidades. Te dejo la última palabra. No, hay un dicho que me encanta, y no nada más es el de tú nomás flota, pero hay un dicho que me encanta, que lo vi en un anuncio grandísimo al lado de una calle, que decía, al final de tu carrera profesional, las personas que recordarán cuánto tiempo estuviste en la oficina son tus hijos. Hijo, cuando lo leí por primera vez me pegó durísimo porque al final de cuentas sí es cierto, si te dices tú ahí, ¿cuánta gente no pasa más tiempo en la oficina y pierde la oportunidad de pasar el tiempo con su pareja o de pasar el tiempo con sus hijos o hijas? Y, y no, ese tiempo no se te va a regresar porque van a ir creciendo y van a tener sus prioridades y van a ir generando su vida y ya no vas a tener esas oportunidades de pasar ese tiempo, esos momentos, esa edad con ellos. Entonces, es muy importante mantener ese balance, pero como dices tú, cada quien debe de definir sus prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades, tanto personales como profesionales, y buscar ese balance para sacar adelante tanto tu lado personal como tu lado profesional? Se acabó, Pero se acabó el tiempo. vámonos, vámonos. Nos vemos. Gracias a todos.